Bien, el siguiente interviniente es Modes Valde, que vas a hablar sobre más allá del patrimonio físico. Ah, que eres tú, perdona. Estamos repetidos. Ah, fenomenal. Hola, buenos días a todos. Soy Modes Valle Blanco, el hijo del presidente honorífico, ya. Soy profesor de la Escuela de Barcelona de urbanismo y consultor en urbanismo y turismo. Lo que voy a tratar es de establecer rápidamente, brevemente, algunas consideraciones sobre el patrimonio más inmaterial, ¿no? Y hace algunas décadas, a través de la UNESCO, ya existe el reconocimiento de que el patrimonio va más allá de los monumentos y las colecciones de objetos, ¿no? Sino que son formas de vida, son representaciones, son artes, son espectáculos. Y voy a tratar de desmontar muy brevemente 3 creencias populistas acerca de eso. La primera es que la memoria histórica de la ciudad se preserva a través de la protección del patrimonio y de la condición pública de ese patrimonio. Es decir, vinculamos únicamente o no, habitualmente, ¿no?, esa materialidad del patrimonio con algo fundamental y al mismo tiempo esa condición, muchas veces esa condición pública de ese patrimonio, ¿no? Entonces, por un lado, el tema es qué sucede cuando ese patrimonio físico aloja, ¿no?, un patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, casi sería en la concepción platónica de cuerpo y alma. El patrimonio físico sería el cuerpo y el alma sería ese patrimonio material, esa actividad que sucede dentro de ese espacio físico, ¿no? Y el otro es la habitual percepción, ¿no?, un poco casi decimonónica, de la necesidad de extender lo público. Cuando, en palabras de un gran urbanista de la Escuela de Barcelona, que es Manuel de Sola Morales, ¿no?, llama la atención de la necesidad de lo colectivo por encima de lo público. O sea, lo relevante, y ese espacio colectivo puede ser espacio público, puede ser privado. A modo de ejemplo, el mercado de la boquería, ¿no?, donde habéis pasado un ejemplo de éxito, donde seguramente habréis pasado paseando por las Ramblas, ¿no? Es un espacio público, pero donde lo relevante es lo colectivo, en donde se suman experiencias privadas, una actividad privada, que es la venta, con un uso por parte de ciudadanos y turistas funcionantes. El contenedor, lo relevante no es tanto el contenedor del mercado, sino el uso, ese uso colectivo que tiene. Ese sería un patrimonio inmaterial, ¿no? Pero en cambio, ¿vale?, estos son algunos de los ejemplos. Lo que está sucediendo, la dificultad en nuestra ciudad de Barcelona, por ejemplo, es que existe una merma, ¿no?, una caída permanente de patrimonio inmaterial ligado a patrimonio público, a patrimonio material, ¿no?, físico, tal vez no muy relevante. Entonces, estos son algunos de los elementos que han caído, ya no presentan esa actividad, ¿no?, esa vida, esa alma que tenía ese espacio. Hay docenas y docenas de páginas similares y se refiere, pues, a elementos como bares, se refiere a elementos como cafeterías, a elementos como teatros, como colmados, elementos donde solo aparece que en algunos casos, cuando la cualidad del espacio físico es relevante, se atiende a preservar el elemento, pero en cambio parece que puede vaciarse de contenido, ¿no? ¿Qué sentido tiene un colmado histórico modernista si dentro encontramos una joyería, ¿no?, por ejemplo? Pues eso sucede. A modo de ejemplo, ¿no?, 2. Casa Leopoldo es un restaurante donde se reunían en los años 80 la literatura catalana, ¿no?, Maruja Torres, Eduardo Mendoza, Vázquez Montalbán, Juan Marsé y demás, que este año es un restaurante chino, ¿no? Entonces, claro, o sea, esa paradoja, ese patrimonio inmaterial ha desaparecido,
¿no? ¿Qué diríamos el Café Gijón de Madrid si se convirtiese en un patrimonio, en un restaurante chino, ¿no? El del Museo del Prado? Parecería absolutamente algo ilógico, ¿no? Claro, el Café Gijón tiene un nivel de protección arquitectónico superior, que aquí no es realmente relevante, pero en cambio eso desaparece. O en el caso del Café Torino, ¿no? Teníamos, ya lo del Café Torino, ¿vale? Ya existía un primer Café Torino, ¿no? El Paseo de Gracia número 18, ocupado por una joyería. Ese es un Café Torino con el cual colaboró Gaudí y Puig i Cadafalch. Ese patrimonio desapareció. Pero no hablo del patrimonio físico. Lo relevante es que otro Café Torino, ya en los años 2000, es un edificio, es un modernista, en el cual también se ha convertido en una joyería. Entonces, se ha preservado esa estructura física, ese nivel de protección, nivel E2, pero en cambio no existe ningún tipo de protección hacia esa actividad. Y hablamos de lo interesante desde el punto de vista de lo colectivo. Si se transforma, a lo mejor, es complicado, ¿no? Preservar, porque estamos hablando de una actividad de uso privada. Pero en cambio pierde esa condición de colectivo, porque una joyería no es un espacio en el cual forme parte de esa red de elementos colectivos, que es un kiosco, que es un bar, que es un restaurante, que es una plaza, que es ese tipo de espacios que acaban siendo, ¿no? Aunque no tengan la condición de público, acaban perteneciendo a esa colección de espacios privados. Es un tema a resolver. Entonces lo que tenemos, y perdón por la imagen, ¿no? Es un patrimonio zombie. Bueno, esto es más una momia que un zombie, pero bueno, de aquí 4 días es Halloween y os vais a hartar de ver zombies. Entonces, al final esa fosilización, ¿no? o esa extraerle el alma a ese tipo de actividades donde en el cual parece que ese patrimonio físico no es relevante, es algo que todavía es un debe pendiente que no ha sido resuelto, ¿no? La segunda creencia es el turismo como culpable de la especulación y la pérdida de identidad de nuestras ciudades. Esta imagen, esto es la Santa María del Mar, donde repite un patrón que ahora está muy de moda, que es atacar las obras de arte en museos como reivindicación ante la especulación de justamente el arte, ¿no? O sea, qué gran contradicción cuando el arte es algo liberador y realizador para el ser humano, cuando lo destruimos en aras de que no se especule, ¿no? Pues viene a ser esa misma enorme contradicción cuando, por ejemplo, esta imagen, esta mapificación de fotografías subidas a redes sociales por turistas y residentes. En azules son los residentes y en amarillo son los turistas. Pues bien, el metro cuadrado más caro de toda la ciudad de Barcelona es donde apenas hay presencia de turistas, y lo sigue siendo. Y uno de los barrios donde ha habido más el metro cuadrado, sea la diferencia entre el existente y hace 4 o 5 años y la ahora, es el barrio de Bon Pastor. El barrio de Bon Pastor, al límite con la ciudad de Barcelona, donde tampoco existen turistas, y que es un barrio que estamos estudiando con los alumnos este año, donde ha pasado del barrio de las casas baratas, una zona industrial, a una serie de proyectos realmente muy potentes, ¿no? En una zona industrial. Es inevitable, es inevitable que en el momento que se ocurre la mejora del espacio público, se produce automáticamente un incremento de los precios de residenciales. Existe esa especulación. El reto es cómo resolver eso, ¿no? El reto es cómo podemos. No sé si tiene sentido, se han mantenido 4 o 5 casas, ¿no? de las casas baratas. Y ahí sí que es verdad que existía ese tipo de vida, ¿no? De entender. Lo relevante no era la casa en esta fotografía aquí abajo, sino es la vida en la calle que se hacía. Era de la cadira al carrer, de la tabla al carrer, ¿no? De los vecinos, donde había un uso muy básico, muy popular de la calle, ¿no? Podremos hablar si tiene sentido, ¿no? Mantener algún elemento, bueno, en cualquier caso, el culpable nunca de eso va a ser el turismo, ¿no? Y al final el turismo más bien es una especie indicadora, igual que las mariposas, ¿no? Lo que hacen es, de alguna manera, identificar o es una especie de, indica la buena salud de ese ecosistema, ¿no? Pues al mismo, buenas ciudades, buenos barrios van a tener buen turismo seguro.
Y finalmente, la tercera creencia es la museización y rehabilitación del patrimonio físico como la primera estrategia de dinamización turística. Y para eso pondré el ejemplo de un proyecto que hicimos en la ciudad de Hue, es la antigua capital de Vietnam hasta el año 45, donde existe un patrimonio tangible e intangible realmente en unas condiciones salvas. Este es el puente de Trang Tien, dañado durante la guerra de Vietnam del año 68 y ha sido rehabilitado, ¿no? Es un elemento que contiene, por un lado, esa potencia, ¿no?, de obra pública, ¿no?, que además es de Auguste Eiffel originariamente, ¿no? Después fue muy dañado y fue rehabilitado, ¿no? Con, al mismo tiempo, toda una historia detrás de, y existe un turismo muy activo, ¿no?, de excombatientes de Vietnam que regresan al lugar, al final, ¿no?, existe casi una visita catárquica, ¿no?, al mismo tiempo. En este caso se reúnen las dos condiciones. Pero, por ejemplo, hay otras, ¿no?, que son las casas flotantes y las casas palafíticas. En el proyecto tratamos de el interés de ese patrimonio físico es casi nulo, ¿no? Estamos viendo son chapas y son palos, pero al mismo tiempo es una forma de vida esencial que asegurar la supervivencia en los tiempos de crecidas de los ríos, ¿no? O, por ejemplo, el patrimonio, las fotografías que podéis ver a la izquierda, ¿no?, el patrimonio de la ciudad prohibida en condiciones muy precarias, en donde mientras se ponen de acuerdo la cooperación japonesa y la cooperación europea sobre qué es lo primero que hay que hacer y a qué ritmo va, el espacio se sigue degradando, ¿no? Entonces, optar por dar un uso, ¿no?, trasladar. Una opción fue trasladar los mercaditos que habían en las calles de alrededores, colocándolos como un espacio, instalaciones efímeras que den actividad y dinamismo a esos espacios. Parece que… Ay, perdón. Bueno, esto es ahí al lado, ¿no? Por un lado, patrimonio físico, las City Ghost a 35 kilómetros de Hue, y luego otras cosas como es esa exportación, esta barbaridad de abajo, que es el Hotel Fiesta en la isla de Phu Quoc, que agarra la formalización de un pedazo de Venecia y la traslada, ¿no?, esa importación, deslocalización de esa teatralización del patrimonio físico que acaba dañando esa identidad local. Y ya para acabar, la última es la fuerza de la experiencia y el imaginario colectivo está por encima. El balcón de Julieta en Verona, que cuenta con millares y millares de visitantes al año, cuando ni es la casa de Julieta, porque Romeo y Julieta es una obra de William Shakespeare, y es la casa de los Capellini, sí, que es lo único, ¿no? Y el balcón, este es una rehabilitación del año 1940, que fue construido. Sin embargo, a pesar de ello, ¿no?, ese imaginario colectivo, esa necesidad de crear historias, de identificarse, es la fuerza, ¿no?, que puede por encima, demuestra una cierta potencia de ese turismo y de ese patrimonio intangible. Y ya está.